Hola, ¿qué tal? En este video vamos a abordar el tema de soldadura con arco eléctrico correspondiente a la unidad 5 de la materia de procesos de fabricación impartida por el profesor Valdés Madrigal Manuel Alejandro. Nuestro equipo está conformado por Díaz Guillén, Erika Alejandro, García Patiño Adrián, Sánchez Álvarez Ariadna, Padilla Arriaga Adrián, Vázquez Hernández David y por mi servidor García Hernández José Luis. Y nosotros somos el grupo 353GA. La soldadura con arco eléctrico AW por sus siglas en inglés, arc welding, es un proceso de soldadura en el cual la unión de las partes se obtiene por fusión mediante el calor de un arco eléctrico entre un electrodo y el material de trabajo. Un proceso general de este tipo se muestra en la figura 4.9. El proceso de arco eléctrico se inicia al acercar el electrodo a la pieza de trabajo. Después del contacto, el electrodo se separa rápidamente de la pieza a una distancia corta. La energía eléctrica de este proceso produce temperaturas de 5500 grados o mayores, que son lo suficientemente calientes para fundir cualquier metal. Con frecuencia se mide la productividad como tiempo de arco eléctrico, que es la proporción de las horas trabajadas en las que se obtiene una soldadura con arco eléctrico. Esto es que la duración del arco es igual al tiempo en el que el arco eléctrico está encendido entre las horas trabajadas. Soy Eric Alejandro Díaz Guillén y vamos a continuar con el tema, que el primer subtema es tecnología general de la soldadura con arco eléctrico. Entonces comenzamos con la definición de un electrodo, que la tenemos en la parte superior izquierda, que nos dice que los electrodos se pueden usar en procesos de AW, se clasifican como consumibles y no consumibles. Entonces comenzamos primero con los electrodos consumibles. Estos contienen el metal de aporte en la soldadura con arco eléctrico. Están disponibles en dos formas principales: los que son de varillas, también conocidos como bastones, y los que son alambres. Bien, ahora seguimos con los diferentes dígitos en los electrodos con clasificación, y pues aquí tenemos un ejemplo que es el electrodo de dígito o número E6010, donde cada parte tiene un significado, como por ejemplo la E pues representa que es un electrodo, 60 la resistencia mínima a la tensión, y el 1 es para ser empleado en todas las posiciones. Algo que agregar sobre esto pues sería que en algunas ocasiones pueden cambiar estos dígitos dependiendo del tipo de electrodo, pero que sea basado en el mismo tipo, o sea, que siga siendo un electrodo consumible. Después tenemos que en algunas clasificaciones de electrodos existen adicionalmente dos dígitos, que es el 6 y el 7, que identifican el tipo de elemento que resulta después de la soldadura. Como ejemplo tenemos el electrodo -7018-MO, donde el 70 es resistencia mínima a la tensión, el 1 es que se puede utilizar en cualquier posición, y el 8 es igual a que es de corriente alterna o corriente directa. Y pues pasamos a la siguiente diapositiva, que aquí tenemos una tabla que es clasificación de los electrodos, en la cual tenemos 5 columnas. La primera, empezando de izquierda a derecha, es la clasificación, luego sigue el tipo de corriente que usan, luego el tipo de arco, luego su nivel de penetración y por último su fundente y escoria, donde DSEP es la corriente directa, DSNE es corriente directa electrodo negativo, y como nota tenemos que el porcentaje de hierro se calcula en base al peso del fundente. Y también tenemos unas consideraciones para la selección de electrodos, las cuales son las siguientes, por mencionar algunas, que son propiedades mecánicas del metal base a soldar, espesor y forma del metal de base a soldar, y también el diseño de la unión. Entonces continuamos con la siguiente diapositiva. Aquí está. Ahora vamos a definir los electrodos para solidificación rápida. Tenemos que son aquellos diseñados para depositar metal de soldadura que solidifique rápidamente después de haber sido fundido por el arco. Bien, estos electrodos sirven para soldar en posiciones verticales y sobre cabeza. Los electrodos pertenecientes a esta clasificación, pues aquí tenemos algunos ejemplos, que es el E-6010, el E-6011, el E-7010, A1
y el E-7010-G. Sus principales características de estos son que poseen una alta penetración, son de bajo depósito, dejan poca escoria y producen mucho chisporroteo. Sus principales aplicaciones pues son propósitos generales de fabricación y mantenimiento. También se usan para posiciones vertical y sobre cabeza, soldadura en tuberías, soldadura sobre superficies galvanizadas y uniones que requieren alta penetración. Bien, entonces pasamos con la siguiente diapositiva, que es sobre los electrodos para llenado rápido. Estos están diseñados para proporcionar cantidades relativamente altas de metal fundido y son adecuados para realizar soldadura de alta velocidad. Los electrodos pertenecientes a esta clasificación, por mencionar algunos, son los E-7024, E-6027 y E-7020-A1. Sus características son que tienen poca penetración, proporcionan un alto depósito, producen muy poco chisporroteo y permiten velocidades de soldadura relativamente elevadas. Bien, sus principales aplicaciones pues es para soldadura de planchas de 5 milímetros o mayor espesor, soldadura de filete en posiciones horizontal y plana y soldaduras de ranuras. Entonces continuamos con el siguiente, que es electrodos para la solidificación de llenado. Estos electrodos están diseñados para proporcionar características intermedias entre los electrodos para solidificación y llenado y proporcionan así relaciones de depósito y penetración medianas. Algunos electrodos pertenecientes a este tipo son los E-6012, E-6013 y E-6014. Sus características principales son que tienen penetración y llenado pues medianos, vaya su definición, y producen cantidades medianas de chisporroteo y escoria. Básicamente pues su misma definición nos dice que es una variación intermedia entre estos dos conceptos de llenado y solidificación. Bien, y pues sus principales aplicaciones son para soldadura de filete en posición vertical, propósitos generales, soldaduras cortas o irregulares y soldaduras de filete en láminas delgadas. Y pues eso es todo de mi parte, los dejo con mi siguiente compañero. Continuamos con los electrodos no consumibles. Están hechos de tungsteno, algunas veces de carbono, los cuales resisten la fusión mediante el arco eléctrico. Un electrodo no consumible se desgasta gradualmente durante el proceso de soldadura mediante el mecanismo de evaporación principalmente. Para los procesos de arco eléctrico que utilizan electrodos no consumibles, cualquier metal de relleno usado en la operación debe proporcionarse mediante un alambre separado que se alimenta dentro del pozo de soldadura. Pasamos a la protección del arco eléctrico. En la soldadura con arco eléctrico, las altas temperaturas provocan que los metales que se unen reaccionen intensamente al oxígeno, nitrógeno e hidrógeno del aire. Las propiedades mecánicas de la unión soldada pueden degradarse seriamente por estas reacciones. A fin de proteger la operación de soldadura de este resultado no deseado, se cubre la punta del electrodo, el arco y el pozo de soldadura fundida con un manto de gas, un fundente o ambos, lo que inhibe la exposición del metal soldado al aire. Los gases de protección más comunes incluyen el argón y el helio, pues ambos son inertes. Pasamos ahora a la fuente de energía en la soldadura con arco eléctrico. En la soldadura con arco eléctrico se usan tanto la corriente directa DC como la corriente alterna AC. Las máquinas de corriente alterna son menos costosas de adquirir y operar, pero por lo general están limitadas a la soldadura de metales ferrosos. Por el contrario, el equipo de corriente directa puede usarse en todos los metales con buenos resultados y generalmente destaca por un mejor control del arco eléctrico. En todos los procesos de soldadura con arco eléctrico, la energía para conducir la operación es el producto de la corriente que pasa por el arco eléctrico y el voltaje a través de este. En la tabla 4.4 podemos encontrar las eficiencias de transferencia de calor para varios procesos de soldadura con arco eléctrico. El equilibrio de energía resultante en la soldadura con arco eléctrico se define mediante esta fórmula, donde F1 y F2 son los factores de transferencia de calor y de fusión. E es igual al voltaje en volts y es igual a la corriente en amperes, o N es la energía unitaria requerida para fundir el metal en joules sobre milímetro cúbico en BTU sobre pulgadas cúbicas. AW es el área de la sección transversal de la soldadura en milímetros cuadrados o pulgadas cuadradas, y V es la velocidad de viaje de la operación de soldadura en milímetros por segundo o en pulgadas por minuto. Y esto sería todo por este subtema, los dejo con mi siguiente compañero.
¿Qué tal, profesor y compañeros que están viendo esta presentación? Vamos a continuar con los procesos de soldadura con arco de electrodos consumibles en este caso, los cuales se presentan a continuación y describimos en las diapositivas. Bueno, vamos a comenzar con la soldadura con arco de metal protegido. Bueno, pues la teoría nos dice que es un proceso de arc welding, lo cual sus siglas en inglés es la SMAW, que usa un electrodo consumible y consiste en una varilla de metal que va recubierta con materiales químicos que proporcionan un fundente y protección. Bueno, pues esta varilla tiene una longitud entre 225 y 450 milímetros, lo cual va de 9 y 18 pulgadas, y un diámetro de 2.5 a 9.5 milímetros, que va desde las 3/32 de pulgada a los 3 octavos. Bueno, pues el metal de relleno usado en la varilla debe ser compatible con el metal que se va a soldar, y por lo tanto pues la composición de ambos debe ser muy parecida. Bueno, pues este recubrimiento consiste en celulosa pulverizada, por poner un ejemplo, polvos de algodón y madera, los cuales están mezclados con óxidos y carbonatos y otros ingredientes integrados mediante un aglutinante de silicato. Bueno, pues algunas veces se incluyen en el recubrimiento polos metálicos para aumentar la cantidad de metal de relleno y agregar otros aleantes. Bueno, como nos lo dice la diapositiva, el calor del proceso de soldadura funde el recubrimiento y proporciona una atmósfera protectoria y escoria, como también se representa en la imagen. Y pues también durante la operación, el extremo del metal descubierto de la varilla de soldadura se sujeta a un soporte de electrodos conectado a la fuente de potencia. Este soporte pues tiene una manija que está aislada para que la tome y manipule el soldador. Las corrientes que se utilizan regularmente varían entre los 30 y 300 amperes y voltajes que van de 15 a 45 volts. Bueno, pues estos parámetros dependen de los materiales que se van a soldar, del tipo y la longitud del electrodo, así como la profundidad de penetración de la soldadura requerida. Bueno, pues vamos a continuar con lo que es la soldadura con arco de metal y gas. La soldadura con arco de metal y gas, sus siglas es la GMAW, es un proceso de arc welding también, en el cual el electrodo es un alambre metálico desnudo consumible y la protección se proporciona inundando el arco eléctrico con un gas. Este alambre se alimenta en forma continua y automática desde un rollo a través de la pistola de soldadura. Yo creo que todos la hemos visto. Es una pistola, bueno, parecida a una pistola en la cual pues se presiona un botón y la soldadura va saliendo en forma de, pues como de cable, de alambre. En este proceso de soldadura se usan diámetros de alambre que van desde los 0.8 a los 6.5 milímetros. Esto convertido pues sería un 32 a un cuarto de pulgada. Y pues este tamaño depende del espesor de las piezas que se van a unir y de la velocidad de posición deseada. Bueno, pues los gases usados para la protección incluyen gases inertes como el argón y el helio, y también gases activos como el dióxido de carbono. Y la selección de estos gases dependen del metal que se va a soldar, así como de otros factores. También se usan gases inertes para soldar aleaciones de aluminio y aceros inoxidables, mientras que comúnmente pues, se usa CO2 para soldar aceros a bajo y mediano carbono. Este proceso de soldadura se usa ampliamente en operaciones de fabricación para soldar diversos metales ferrosos y no ferrosos. Como usa un alambre de soldadura continuo en lugar de varillas de soldadura como en el proceso anterior, se realiza en forma manual. Por la misma razón también se presta a la automatización de la soldadura con arco. Y pues bueno, vamos a continuar con nuestro siguiente proceso de soldadura, el cual es de arco de núcleo fundente. Bueno, pues este proceso de soldadura con arco fue desarrollado a principios de la década de los 50. Esto surgió como una adaptación de la soldadura con arco de metal protegido. ¿Con qué propósito? Pues con el propósito de vencer las limitaciones impuestas por el uso de electrodos de varilla. También tiene sus siglas en inglés, que es la FCAW, y pues es un proceso en el cual el electrodo es un tubo consumible continuo que contiene fundente y otros integrantes en su núcleo.
Tales ingredientes incluyen elementos desoxidantes y aliantes. El alambre tubular con núcleo de fundente es flexible y por ende este puede suministrarse en forma de rollos para que sea alimentado de manera continua a través de la pistola para la soldadura con arco. Existen dos versiones de este proceso de soldadura. El primero es autoprotegida y el segundo es protegida con gas. En la primera versión de la FCAW la protección se proporcionaba por medio de un núcleo de fundente. De ahí se obtuvo el nombre de soldadura con arco de núcleo fundente autoprotegida. La segunda versión, primordialmente para soldar acero, se obtiene la protección del arco mediante gases que se incorporan en forma externa, de manera similar a la soldadura con arco de metal y gas. Esta versión se llama soldadura con arco de núcleo fundente protegida por gas, debido pues a que utiliza un electrodo que contiene su propio fundente junto con gases protectores separados, que pueden considerarse una combinación de la SMAW, que fue la primera que vimos, y la GMAW anterior. Entonces, pues los gases protectores que se emplean de manera típica son el dióxido de carbono para aceros suaves o mezclas de argón y dióxido de carbono para aceros inoxidables. Este proceso de soldadura tiene ventajas similares a la GMAW, que fue la pasada, debido a la alimentación continua del electrodo. Se usa primordialmente para soldar aceros y aceros inoxidables en un amplio rango de espesores de materias primas. Es notable su capacidad para producir uniones de muy alta calidad que son lisas y uniformes. Bueno, pues aquí concluyen estos tres primeros procesos de soldadura. Vamos a continuar con mi compañera, la cual nos va a describir los últimos dos. Bien, vamos a seguir con la soldadura electrogaseosa. Este proceso es un tipo de proceso AW que usa un electrodo consumible continuo, ya sea de alambre con núcleo de fundente o alambre desnudo con gases protectores que se suministran en forma externa, y también zapatas de moldeo para contener el metal fundido. Este proceso se aplica primordialmente a la soldadura empalmada vertical, como se muestra en nuestra figura. En nuestra figura tenemos lo que es la soldadura electrogaseosa usando un alambre de electrodo con núcleo fundente. En nuestra parte A tenemos la vista frontal sin zapata de moldeo para una mayor claridad, y en la parte B tenemos la vista lateral que muestran las zapatas de moldeo en ambos lados. Las zapatas de moldeo se enfrían con agua para evitar su adición al pozo soldado, junto con los bordes de las piezas que se van a soldar. Las zapatas forman un envase muy parecido al de una cavidad moldeada, dentro del cual se agrega de manera gradual el metal fundido del electrodo y la pieza base. El proceso se ejecuta en forma automática, con una cabeza de soldadura móvil que se desplaza en forma vertical hacia arriba para llenar la cavidad en una sola pasada. Tenemos que las principales aplicaciones de la soldadura electrogaseosa son en los aceros, también en la construcción de tanques de almacenamiento, que son grandes, y en la construcción de embarcaciones, ya que sus espesores de la materia prima va de los 12 a los 75 milímetros. Esto dentro de la capacidad de la EWG. También tenemos que además de la soldadura empalmada, también se puede usar en soldaduras de filete y de surco, siempre siendo esto en una orientación vertical, como se muestra en nuestra figura. Aunque en algunas ocasiones deben fabricarse zapatas de moldeo, especialmente diseñadas para las formas que se van a unir. Vamos a continuar con la soldadura con arco sumergido. Este proceso fue creado durante la década de 1930 y fue uno de los primeros de la AW que se automatizaron. Este tipo de proceso ahorita es un proceso que usa un electrodo de alambre desnudo consumible continuo y el arco se protege mediante una cobertura de fundente granular. El alambre del electrodo se alimenta en forma automática desde un rollo hacia dentro del arco. El fundente se introduce a la unión ligeramente adelante del arco de la soldadura por gravedad desde un tanque alimentador, como se muestra en nuestra figura. El manto del fundente granular cubre por completo la operación de soldadura con arco, así evitando las chispas, las salpicaduras y radiaciones que son muy peligrosas en otros procesos tipo del AW.
Por lo tanto, en este el operador no necesita usar la máscara protectora que se requiere en otros tipos de operaciones, ni los anteojos o los guantes si son necesarios. La porción fundente más cercana al arco se derrite y se mezcla con el metal de la soldadura fundido para remover las impurezas, que después se solidifican en la parte superior de la unión soldada y forman una escoria con aspecto de cristal. La escoria y los granos de fundente no derretidos en la parte superior proporcionan una buena protección de la atmósfera y un buen lanzamiento térmico para el área de lo que es la soldadura. Y esto produce un enfriamiento relativamente bajo, así que una unión soldada de alta calidad, cuyos parámetros de la tenacidad y ductilidad son notables. Como se aprecia en nuestro esquema, el fundente no derretido se queda después de la soldadura, puede recuperarse y reutilizarse. Buenas tardes, profesor. Soy David Vázquez Hernández y me toca exponer procesos de soldadura con arco eléctrico que usan electrodos no consumibles. Todos los procesos de arco eléctrico analizados con anterioridad usan electrodos consumibles. La soldadura con arco de tungsteno y gas, la soldadura con arco de plasma y varios procesos más que usan electrodos no consumibles. Cabe aclarar que, a pesar de su nombre, un electrodo no consumible se desgasta de forma gradual durante el proceso de soldadura, es decir, que tiene un desgaste mínimo conforme el paso del tiempo. La vaporización es el mecanismo principal de este desgaste y ocurre en forma similar al desgaste gradual de una herramienta de corte en una operación de maquinado como el fresado o el torneado. Soldadura con arco de tungsteno y gas. Este es un proceso que usa un electrodo de tungsteno no consumible y un gas inerte para proteger el arco. Con frecuencia este proceso se denomina soldadura TIG por Tungsten Inert Gas Welding, que significa soldadura de tungsteno con gas inerte. Este tipo de soldadura también se conoce como soldadura GTAW por sus siglas en inglés. Este proceso puede implementarse con o sin un material de relleno. En la figura podemos observar que se ilustra que cuando se usa un metal de relleno, este se agrega al pozo soldado desde una varilla o alambre separado, la cual se funde mediante el calor del arco en lugar de transferirse a través de este, como en un proceso de arco eléctrico con electrodo consumible. El tungsteno es un buen material para el electrodo debido a su alto punto de fusión, que es de 3410 grados centígrados, que equivale a 6170 grados Fahrenheit. Los gases protectores típicos incluyen el argón, el helio o una mezcla de estos gases. Este tipo de soldadura, GTAW, es aplicable a casi todos los metales en un amplio rango de espesores para la materia prima y puede usarse para unir diferentes combinaciones de metales distintos. Sus aplicaciones más comunes incluyen el aluminio y el acero inoxidable en la fábrica de cazuelas u utensilios de cocina. Las aleaciones de hierro, los hierros colados y por supuesto el plomo son difíciles de soldar mediante este proceso, que es la soldadura GTAW. Sus ventajas y desventajas. La desventaja que tiene este tipo de soldadura es que en las aplicaciones de soldadura de acero, la GTAW generalmente es más lenta y más costosa que los procesos de arco eléctrico de electrodo consumible, excepto cuando se incluyen secciones delgadas y cuando se requieren soldaduras de muy alta calidad. Las ventajas. Cuando se sueldan hojas delgadas con TIG a tolerancias muy reducidas, no se agrega metal de relleno, ya que estas son tolerancias muy pequeñas de los cuales no necesitan ser rellenadas por ningún material de aporte. Otra ventaja es que el proceso puede realizarse de manera manual o mediante métodos de máquina y automatizados para los tipos de uniones. Las ventajas de la GTAW en las aplicaciones para las que es adecuada incluyen su alta calidad y por último que no hay salpicaduras de soldadura como en las que son la soldadura de arco eléctrico por electrodo consumible. Esto se debe a que no se transfiere un metal de relleno a través del arco y casi no se requiere limpieza posterior a la soldadura porque no se utiliza fundente. Soldadura con arco de plasma. La soldadura por arco de plasma, PAW,
por sus siglas en inglés, es una forma especial de soldadura con arco de tungsteno y gas en la cual un arco de plasma controlado se dirige hacia el área de soldadura. Su proceso es que en la PAW se coloca un electrodo de tungsteno dentro de una boquilla especialmente diseñada, la cual enfoca una corriente de gas inerte a alta velocidad, por ejemplo, argón o mezclas de argón e hidrógeno, hacia la región del arco para formar una corriente de arco de plasma intensamente caliente a alta velocidad, como lo muestro aquí en esta figura. También se usa el argón y el hidrógeno y el helio como gases protectores del arco eléctrico. Las temperaturas en la soldadura con arco de plasma son de 28.000 grados Celsius, que equivale a 50.000 grados Fahrenheit o mayores, y lo suficientemente altas para fundir cualquier metal conocido. La razón de estas altas temperaturas en la PAW, mucho mayores que en las de la GTAW, derivan de que la estrechez del arco. Aunque los niveles de potencia típicos usados en la PAP son menores que los usados en la GTAW, la potencia se concentra mucho para producir un chorro de plasma de un diámetro pequeño y una densidad de potencia muy alta. Aplicaciones de la PAW. La soldadura con arco de plasma se introdujo alrededor de 1960, pero también tardó en difundirse. En años recientes se usa cada vez más como sustituto de la GTAW en aplicaciones como subensambles de automóviles, gabinetes metálicos, marcos para puertas y ventanas y aparatos para el hogar. Ventajas de la PAW. Debido a las características especiales de la PAW, sus ventajas en estas aplicaciones incluyen una buena estabilidad de arco eléctrico, un control de penetración mejor que en la mayoría de los otros procesos de soldadura con arco eléctrico, altas velocidades de la carrera y una excelente calidad de soldadura. El proceso puede usarse para soldar casi cualquier metal, incluido el tungsteno. Desventajas de la PAW. Hay metales difíciles de soldar con la PAW, como bronce, hierro colado, plomo y magnesio. Otras limitaciones incluye el equipo costoso y un tamaño de soplete mayor que para las otras operaciones de AW, lo cual tiende a restringir el acceso en algunas configuraciones de junta. Soldadura con arco de carbono. CAW, por sus siglas en inglés, es un proceso de soldadura con arco que utiliza un electrodo de carbono, grafito, no consumible. Tiene importancia histórica debido a que fue el primer proceso de soldadura con arco eléctrico en desarrollarse, pero su importancia comercial actualmente es prácticamente nula. El proceso con arco de carbono se usa como una fuente de calor para soldadura dura y para reparar fundiciones de hierro. También puede usarse en algunas aplicaciones para depositar materiales resistentes al desgaste sobre superficies. Los electrodos de grafito para soldadura han sido sustituidos casi por completo con electrodos de tungsteno en la GTAW y la PAW. Soldadura de pernos SW, por sus siglas en inglés. Es un proceso especializado de AW para unir pernos o componentes similares a piezas básicas. Para comenzar, el perno se sujeta en una pistola de soldadura especial que controla automáticamente los parámetros de tiempo y potencia de los pasos mostrados en la secuencia. El trabajador solo debe colocar la pistola en la posición correcta contra la pieza de trabajo base, a la cual se unirá el perno y después jalar el gatillo. En la imagen se ve el proceso de soldadura de un perno SW. En la figura 1 se coloca el perno. En la figura 2, la corriente fluye desde la pistola y se jala el perno desde la base para establecer un arco y crear un pozo fundido. En la figura 3, el perno se sumerge en el pozo fundido. Y en la figura 4, se remueve la férula cerámica después de la solidificación. Aplicaciones. Las aplicaciones de la SW incluyen sujetadores roscados para fijar manijas en utensilios de cocina, aletas de radiación de calor en maquinaria y situaciones de ensamble similares. En operaciones de alta producción, la soldadura de pernos generalmente tienen ventajas sobre los remaches. Las uniones soldadas con arco en forma manual y los agujeros taladrados y ahusados. Soy Adrián Padilla Herrera, muchas gracias.